Hola mis queridos hermanos y mis apreciados amigos. Es un gusto poderles saludar a través de nuestras plataformas digitales de la área hispana de Minnesota. Mi nombre es Ronald Garrido y junto al pastor Guillermo Vargas estaremos compartiendo con cada uno de ustedes el repaso de la lección de escuela sabática. Ya estamos llegamos al segundo trimestre de este año. El estudio básico de este trimestre se titula La promesa, el pacto eterno de Dios. Y hoy junto al pastor estaremos repasando la lección número 3 titulada Por los siglos perpetuos. ¿Cómo está, pastor? Hola Ronald, queridos amigos y hermanos de la Minnesota Conference, de todo el estado de Minnesota y más allá. Damos un saludo muy caluroso a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos. Y Ronald, estamos aquí listos para entrar en esta maravillosa aventura, en esta experiencia del estudio de la Sagrada Escritura, especialmente de los pactos y del pacto que es por los siglos de los siglos, el pacto perpetuo que Dios hizo con Noé allí en el Antiguo Testamento. Amén. Así que, pastor, ¿qué le parece si nos da los primeros puntos de vista para repasar esta lección número 3? Claro que sí. Vamos a estudiar vamos a estar estudiando durante este tiempo. Vamos a estudiar algunos puntos clave en lo que tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Moisés. Y uno de esos puntos claves está cómo se originó el pecado y cuán rápido el pecado se extendió a través de toda la humanidad, a través del mundo entero, de una forma impresionante. Vamos a ver cómo Dios se dispuso a hacer un pacto con Noé y cuáles son las características que ese pacto tuvo, ¿verdad? ¿Qué elementos estaban involucrados allí en ese pacto? Y de manera muy especial, cómo ese pacto con Noé tiene que ver con nosotros en la actualidad. ¿Qué tiene que ver con nosotros ya unos 4,000 años después de aquel acontecimiento? Así que bueno, Ronald, cuéntanos un poco acerca del versículo de texto base de esta mañana, de Génesis 6:8, el versículo de memoria. Me parece bien, pastor, porque como usted lo dice, ya tenemos los puntos claves de nuestra lección, ya tenemos hacia dónde vamos a apuntar en este repaso de la lección número 3. Recuerda, hermano, titulado Por los siglos perpetuos. ¿Qué le parece si nosotros oramos, pastor, para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial que nos acompañe durante este estudio? Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, alabado y glorificado sea su santo y divino nombre. Señor, en esta hora te pedimos tu bendición, que al abrir tu palabra y al repasar estas lecciones maravillosas que tú nos has dejado para nuestro diario vivir, pueda ser una bendición especial para cada uno de nosotros y aquel hermano, aquel amigo que nos está viendo a través de esta pantalla digital, Señor, que tú puedas impresionar su corazón y que tú en esta hora puedas traer esperanza a su vida, Señor, así como has traído esperanza a la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén. Así que, pastor, me encanta esta parte donde nosotros comenzamos con el versículo que es, en la lección dice que es un versículo para memorizar. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un versículo muy pequeño, pero un versículo que para mi entender va al punto, pastor. ¿Qué piensa usted de este versículo? Pues mira, Ronald, en definitiva, el hecho de que el Señor mencionara allí en ese texto que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, que el Señor mencione eso, es muy significativo, especialmente en un mundo que estaba totalmente contaminado con los efectos del pecado, de la maldad, que hasta el tiempo de Noé se había extendido de una forma sorprendente, así como lo menciona la ilustración de la escuela sabática del sábado. Claro, pastor, porque la ilustración, mis queridos hermanos y amigos, habla de que así como las bacterias es un organismo, decía la lección, muy pequeño, pero también así se multiplica rápidamente y va causando daño. Así también el pecado, cuando entró al mundo, ha ido haciendo daño a la humanidad, nos ha hecho daño a nosotros, pastor, como seres humanos. Y es por eso que el pecado también, así como estas bacterias se multiplican, el pecado se ha ido multiplicándose en la raza humana. Así es, así es. Y qué sorprendente que esa ilustración pues muestra gráficamente lo que sucedió con el pecado también, porque las bacterias en un lapso de 48 horas puede pasar de ser una bacteria a ser
miles de millones de bacterias en un pequeño espacio y en las condiciones propicias. Y así ocurrió con el pecado también. Desde que el pecado entró a nuestro planeta, pues con la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén, empezó a extenderse como una bacteria venenosa que fue atrapando y apoderándose del mundo entero. Así es, pastor. Entonces, pero la lección nos habla, pastor, definitivamente cómo el pecado ha ido en aumento y en aumento. ¿Cómo fue esa etapa y cómo ha sido la etapa según lo que nos dice la lección, pastor? Pues mira, es interesante notar que el asunto del pecado empezó con un hecho muy sencillo y muy simple. El hecho de que pues Adán y Eva en el jardín del Edén comieron del fruto prohibido, que Dios les había instruido para que no comieran de él, ¿verdad? Y desde allí en adelante empezó un proceso de deterioro que se fue manifestando primeramente en la vida y en la experiencia de ellos allí en el jardín del Edén, porque dice el registro de Génesis, el capítulo 3, dice que ellos pues se les fueron abiertos sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron de la presencia de Dios. El Señor se vio en la necesidad imperiosa de sacarlos del huerto del Edén, y entonces allí empezó un proceso de extensión. Porque ya cuando ellos tuvieron sus primeros hijos, Caín y Abel, ya en ellos se empezó a ver la manifestación del pecado en el hecho de que Caín mató a su hermano Abel por celos en cuanto a que Dios había visto con buenos ojos la ofrenda que Abel le había dado. Y de allí en adelante entonces nos muestra cómo Lamec se empezó a tener 2 esposas y Lamec empezó a convertirse en asesino. Después dice la escritura en Génesis 6 que los hijos de Dios empezaron a mezclarse con los hijos de los hombres. Y téngase bien claro que no es como hay algunas corrientes que dicen que los hijos de Dios se refiere a los ángeles. No, los hijos de Dios se refiere a los hijos fieles de Dios, ¿verdad? Que nacieron descendientes del tercer hijo de Adán y Eva, que era Set, ¿sí? Entonces de allí nacieron los hijos de Dios, que eran los que seguían obedientemente los caminos de Dios, pero los hijos de los hombres y las mujeres de los hijos de los hombres eran ¿quiénes? Pues los que no querían seguir ni obedecer los caminos del Señor. Y así el mal fue avanzando y creciendo. Claro, pastor, y el versículo que tenemos en Génesis 6:5, escuche, hermano, lo que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y usted ha evaluado, pastor, solo una sección de lo que la lección nos está hablando esta semana, del degrado de la raza humana y de esa mezcla y esa combinación. ¿Sabe, mi querido hermano y amigo que nos está escuchando? Es que realmente el pecado no es como una herida que usted le puede poner una curita y usted puede sanarla. El pecado va más allá, buscando la destrucción, porque tenemos a un enemigo, el enemigo de las almas, que es lo que quiere destruir. Pero gracias a Dios que a través de estas lecciones aprendemos que Dios siempre está buscando a su pueblo, ¿verdad, pastor? Amén. Como Dios busca a su pueblo. Y aunque el pecado ha degradado y ha ido queriendo destruir la raza humana, siempre tenemos a un Dios amoroso que está pendiente de cada uno de nosotros. Como ese versículo, el 6:9 de la lección, pastor, que me llama mucho la atención también, que Así dice es. que el 6:9 de Génesis: estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Mira, qué interesante, Ronald, analizar este versículo, porque aunque el pecado se había extendido y había llenado la tierra con toda su mala influencia y que empezó tan pequeñito, ¿no? Como un cáncer que no se nota, pero que poco a poco va haciendo su obra por dentro y va deteriorando y dañando. Pero en medio de esas circunstancias, en medio de las condiciones desfavorables en las que Noé vivía, de las influencias de mal que había a su alrededor, porque dice que los pensamientos de los hombres eran descontinuos solamente al mal. O sea, todo lo que el hombre pensaba en aquel tiempo era buscando cómo hacer el mal, cómo destruir, cómo robar, cómo dañar, la envidia, el egoísmo, el odio hacia sus semejantes.
Y en medio de todo eso se levanta Noé, que como dice allí el texto, ¿no? Génesis 6:9, dice la Escritura, que Noé se levantó como un varón, hombre perfecto en sus generaciones, ¿verdad? Un varón recto que caminó. Cuando la Biblia habla de un ser humano y lo dice de esta manera, ¿sabe por qué le digo lindo y sabe por qué lo digo así, hermanos? Porque eso me trae esperanza a mí también, porque no era un hombre como nosotros, era un hombre común como nosotros. Y dice que el Señor halló gracia ante los ojos de Noé, pero que no era un hombre justo, era un hombre perfecto, dice la lección. Era un hombre que con Dios caminó. ¿Qué tres diferencias grandes? Y a mí, y yo creo que usted también, estoy seguro, pastor, le gustaría que también dijeran de Guillermo Vargas, que es un hombre justo, que es un hombre perfecto y que con Dios camina. Eso es algo maravilloso y eso me llama mucho la atención a mí, pastor. Pues mira, Ronald y amigos que nos están viendo a través del canal, quiero decirles que el asunto de la perfección, como lo presenta la palabra de Dios, no es como nosotros pues lo imaginamos, ¿no? Alguien que no peca. ¿Sí? Porque Noé, de hecho, era un hombre con debilidades, era un hombre con sus tendencias al mal, con sus pensamientos, que es un ser humano normal, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuán notable es que en esa estrecha relación que Noé desarrolló con Dios, como menciona el texto, ¿no? Que él caminó con Dios, él caminaba con Dios, es porque él se encomendaba cada mañana, a cada momento. Sus pensamientos estaban en la búsqueda de cuál era la voluntad de Dios. Entonces el Señor le ayudó en ese proceso de madurez espiritual, en ese proceso de crecimiento que le permitió la perfección en ese nivel, ¿sí? Porque la perfección tiene que ver con el nivel de madurez que él logró alcanzar para hacer la voluntad de Dios y para gozarse en obedecerle y servirle con todo su corazón. Amén, amén. Esto es maravilloso porque también, eso es lo que le decía, pastor, entonces también tenemos esperanza nosotros, si nosotros tenemos esa relación íntima con nuestro Dios, si caminamos con el Señor, si oramos al Señor, si ponemos todos nuestros planes, toda nuestra vida, todos nuestros proyectos en la mano del Señor, el Señor también se va a agradar con nosotros y vamos a tener esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. ¿Sabe qué, pastor? La lección habla de que hay un pacto perpetuo y ese pacto perpetuo, la Biblia lo dice que lo ha pasado a través de todas las generaciones, a través de todos los tiempos. Pero hay una sección en ese pacto que el Señor hace con Noé y hay una distinción en ese pacto y el Señor hace un pacto y después dice, mío es el pacto. ¿Cuáles son esas diferencias, pastor? Cuando el Señor hace el pacto con Noé y después le da otra señal, le da otro motivo para que ellos puedan seguir confiando en ese Dios. Pues mira, lo primero que vale la pena que tengamos en cuenta es que pues a pesar de todas las circunstancias y todas las condiciones de pecado, de contaminación moral, de decadencia espiritual que se vivían en los tiempos de Noé, Noé pudo destacarse y pudo evitar ser contaminado con todas esas circunstancias. Y esa es una de las primeras cosas que quiero destacar, ¿no? Que a pesar de que nosotros podamos estar viviendo en un mundo donde hay tanta maldad, tanto vicio y tanta decadencia moral, con la ayuda de Dios podemos salir adelante. Amén. Ahora, Dios en su propósito eterno está el salvar a la humanidad. Amén. Y en la historia de Noé encontramos que en ese pacto estaba la promesa de que Dios, que se vio en ese tiempo en la necesidad imperiosa, porque ya el ser humano había rebosado la gota de la misericordia divina, porque en definitiva, si Dios dejaba que todos los antediluvianos siguiesen viviendo, no iba a ser para que ellos se arrepintieran de sus pecados y sus faltas. Y a la vista está que por 120 años Noé estuvo predicando y hablando del arrepentimiento y solamente en el arca entraron él y su esposa y sus 3 hijos y sus 3 esposas. Así que Dios hizo pacto con Noé de que no iba más nunca a destruir la tierra por un diluvio y dejó como una señal manifiesta de eso, uno de los más hermosos elementos de la naturaleza en el que nosotros nos gozamos en contemplar cuando se manifiesta, ¿no? Como es el arco iris.
También es exactamente eso, le estaba hablando de esa parte, pastor. Y me gusta este versículo también, que dice cuando el Señor hace el pacto con Noé. El versículo, la lección lo menciona, capítulo 6, versículo 18. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Sabe que la lección habla de este pacto, mis queridos hermanos? Y habla que fue un pacto no de sociedad con Dios, sino que fue un pacto que el Señor tomó esa determinación de salvar a su raza, de salvar a sus hijos. Y habla un poquito, pastor, acerca de que Dios siempre tiene un pueblo, pastor. Así es, así es. El Señor siempre ha tenido un pueblo que en este caso, en el caso de Noé, fue como un remanente. Porque de toda esa generación de antediluvianos que existieron, solamente Noé y su familia, o sea, un pequeño grupo que luego en el Apocalipsis, al final de la historia del mundo, el Apocalipsis dice que es como un remanente. Ahora, algo interesante ahí en este pequeño pueblo, en este pequeño grupo, en el caso de Noé y su familia, que se destaca en relación con el pacto, es la obediencia de Noé. Porque Dios le dio instrucciones claras a Noé. Le dijo, mira, voy a enviar un diluvio que va a destruir la tierra. Por eso tú has de construirte una arca que va a tener determinadas medidas de ancho, de largo, de alto. Va a tener tantos pisos y debes hacerlo con tal madera, lo debes cubrir con tales y tales líquidos y componentes. Pero te imaginas, Ronald y amigos, si de repente Noé hubiese dicho, bueno, a mí me parece que la medida 150 codos de largo, eso es demasiado. Me parece que lo voy a hacer a la mitad. Y no le voy a hacer 3 pisos, le voy a hacer solamente un piso y le voy a dejar allí un patio arriba para pasarla bien. En definitiva, eso le hubiese llevado a la destrucción. Así que el pacto con Dios es la salvación por la gracia, pero que también involucra en nuestra parte que podamos ser obedientes. Obedientes, pastor, necesitamos ser obedientes. Y eso me llama la atención, pastor, también ahora con nosotros como hijos del Señor. Muchas veces creemos que algunas cosas que hacemos en la vida, bueno, el Señor me la pasa. Hoy, hablando acerca de la comunión y la adoración a nuestro Dios, muchas veces, bueno, hoy no voy a la iglesia, no pasa nada. Pero recuerde, mi querido hermano, el Señor quiere una conexión íntima con nosotros y estrecha, pero una comunión íntima en obediencia hacia Él. Todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos habla es para nuestro propio bien. Amén. Es por amor, pastor, por amor a Él mismo que Él hace todo esto para que tú y yo podamos tener una mejor comunión con Él y una mejor vida. Así como Noé vivió en un mundo que estaba dañado, un mundo deteriorado. Ahora yo te voy a hacer la pregunta a ti, hermano y amigo que nos estás viendo a través de esta plataforma digital. ¿Cuál es la diferencia en aquel mundo y con este mundo? Estamos viviendo las mismas cosas y aún cosas peores, pero la palabra de Dios siempre nos trae esperanza a nosotros. Y me encanta también, pastor, que dice que está ese remanente. El Señor siempre tiene un remanente, tiene un pueblo a quien Él le place siempre darles a salvación eterna. Amén, así es. Y qué importante es que en el tiempo de Noé ese pacto incluía la fe y la obediencia. Porque iban juntas, sí. Porque recuerden que hasta ese tiempo dice la Sagrada Escritura que no llovía, sino que la tierra era regada con un vapor que salía de ella misma. Entonces cuando Dios le dice a Noé, mira, yo voy a enviar un diluvio y voy a soltar las aguas del cielo y las aguas de la tierra que van a inundar, entonces está haciendo referencia a algo, a un fenómeno que los seres humanos jamás habían visto. Y Noé tampoco lo había visto, pero Noé creyó por fe en la palabra de Dios y obedeció. Y esa obediencia no fue una obediencia de mala gana, sino que fue esa obediencia gozosa que le reportó como resultado su salvación y la salvación de su familia. Así que la obediencia al Señor debe ser una obediencia gozosa, que viene como fruto de la certeza de que hemos sido salvos en Cristo Jesús. Por eso, pastor, el versículo del capítulo 9, versículo 13 de Génesis, habla específicamente, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto eterno entre mí y la tierra. Pero ¿qué realmente significaba ese pacto, pastor? Ese arco iris en el cielo, ¿qué es lo que realmente significa para nosotros? Pues mira, Ronald,
y para todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo a través de la señal del canal, es que cada vez que tú y que nosotros podamos y tengamos la oportunidad de ver ese arco iris en el cielo después de una tormenta, después de un tiempo de esos de lluvia, hemos de recordar siempre que Dios hizo un pacto con Noé y que esta tierra no iba a ser más destruida por agua. Ese es el verdadero significado que tiene el arco iris en el ámbito espiritual. Nada que ver con otro tipo de ideologías o significados que pues la humanidad y otros grupos han querido ponerle. No, ese es el significado correcto y que en definitiva pues hasta nuestros tiempos. Por eso me gusta que el título de la lección de esta semana dice que ese es un pacto para todas las generaciones, porque hasta nuestros tiempos ha llegado ese pacto que nos dice que y nos recuerda que el Señor quiere salvar a la humanidad. Nos dice que Dios tiene un propósito de abrir la puerta de salvación para todos aquellos que quieran entrar en el arca de salvación que Dios ha dispuesto, que es su iglesia, que quieran entrar para salvarse. Y cuando nosotros y la humanidad, ustedes, mis amigos, contemplan el arco iris, recuerda que Dios quiere salvarte a ti, Dios quiere salvar a tu familia, Dios quiere rescatarte de este mundo lleno de vicios, lleno de maldad, de tanto deterioro y decadencia moral, espiritual en que se encuentra la humanidad. Dios tiene un propósito para ti y el Señor quiere cumplirlo. Así Amén. como lo cumplió con Noé, Ronald, y salvó a Noé y a su familia. El Señor quiere salvarte a ti, mi querido amigo y amiga, junto con tu familia. Amén. Por eso es que el elemento familia en este pacto que Dios hizo con Noé juega un papel trascendental, importantísimo, y que hoy como nunca nosotros tenemos que rescatarlo, tenemos que restaurarlo al lugar que realmente debe tener, porque tristemente pues la tendencia de la familia hoy en día es a desaparecer, es a perder su verdadera esencia como tal, pero Dios a través de su palabra y a través de este relato del diluvio y del pacto que Dios hizo con Noé, pues nos dice que Dios quiere la salvación y Dios quiere salvar familias. Dios quiere salvar hombres y mujeres junto con sus hijos que tengan un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios, un corazón dispuesto para que con fe y obediencia a los principios de su palabra puedan prepararse para recibir al Señor en gloria y majestad. Así que pues no nos queda otra cosa, Ronald, que dar gracias al Señor por el estudio precioso de esta lección que hemos tenido la oportunidad de compartir con nuestros amigos. Amén, pastor, y también invitar a nuestros hermanos que podamos seguir estudiando nuestra lección diaria de escuela sabática. Y aquellos amigos que nos están escuchando, que les gustaría saber más acerca de Jesús, de conocer más acerca de ese Salvador, de ese Dios que quiere pactar con toda la raza humana desde el principio de esta creación y sigue pactando con cada uno de nosotros, puede mandar un mensaje aquí al Messenger del canal donde usted está viendo este repaso, y ahí nosotros le estaremos contestando y ayudándolo en la parte espiritual que usted necesita. ¿Qué le parece, pastor, si oramos en esta hora Claro para sí. concluir el estudio de la lección número 3? Claro que sí, vamos a orar. Queremos en esta hora, bendito Dios, darte muchas gracias porque tu palabra nos ha hablado a través del pacto que hiciste con Noé y de la manera como tú lo salvaste. Nos quieres enseñar lecciones preciosas para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que así como Noé halló gracia ante tus ojos, Noé caminó contigo y fue perfecto en medio de la maldad, en medio de tanta decadencia que había en su generación, que nosotros, Señor, podamos también hallar gracia ante tus ojos y caminar a tu lado y sentir tu protección y tu guía divina, preparándonos para estar pronto contigo en la patria celestial. Danos tu bendición en esta hora. Y tu bendición sea con todos nuestros hermanos y amigos que están viendo este programa a través de YouTube y de Facebook, y que tu bendición sea para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.